Ok, pues muy buenos días a todos. Hoy sábado 18 de septiembre, pues vamos a llevar a cabo la sesión académica de este mes de la Asociación de Enfermería Especializada en Cuidados Intensivos del Estado de Campeche, filial de la Menti. Pues realmente le damos la bienvenida al maestro Diego Huerta, sí, que nos hace el honor nuevamente aceptar la invitación por parte de esta asociación, pues para realmente compartir pues el conocimiento y su experiencia en cuanto a la terapia en reemplazo renal continua. Pues Diego Huerta es un experto en esta materia. Pues él está llevando actualmente a cabo los diplomados de terapia de reemplazo renal continua con la Menti, y pues un experto en otras áreas del hospital, donde pues también ha estado participando en esta especialidad. Pues Diego, te damos la bienvenida y pues ahí nomás como indicación general, lo que ya les compartí en el grupo de WhatsApp, al final, casi antes de terminar y al final de la sesión, les voy a compartir el link de registro de asistencia, para lo cual les voy a, por favor, que hagan su registro para que les puedan llegar sus constancias. Si no realizan el registro, pues realmente va a ser difícil enviarles sus constancias, ¿vale? O pues no enviárselas. Pues necesitamos que hagan su registro, o en caso de que no puedan acceder, porque a veces los que se conectan por celular tienen dificultades para acceder a los registros, por favor, en el grupo del chat del WhatsApp, pues ahí nos pueden mandar su asistencia, pues solo evidenciando con una captura de que están tomando la sesión académica, pues para hacer válida su participación y recibir su constancia. Pues Diego, muchas gracias, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias. Pues les dejo con Diego Huerta, amigos. Pues disfruten la sesión académica. Si hay preguntas y dudas, yo creo que al final, con mucho gusto, Diego nos atenderá. Y pues sí les voy a pedir, por favor, nomás también como consejo, vigilen sus audífonos, sus sonidos, porque a veces se activan de forma automática para no interferir durante la plática. Vale, pues buenos días a todos y pues adelante. Pues maestro Aníbal, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto participar contigo, con la Asociación Mexicana de Enfermedades Especialistas, ahí en Campeche. Y te agradezco, porque pues al final de cuentas, yo también soy enfermero especialista en terapia intensiva. Actualmente trabajo en el Hospital General de aquí, del Estado de México, en Texcoco, y soy especialista en terapias lentas. Le trabajo a varias empresas. Me dedico a ver pacientes, aparte de los talleres, me dedico a ver pacientes con cualquiera de las terapias, con un sistema que vamos a ver, un sistema más utilizado en el mercado aquí en México, que quiero platicarles un poquito de él en el manejo de la terapia de reemplazo renal continuo. Sin ningún conflicto de interés, van a ver ustedes que voy a presentar varios diagramas de unos sistemas que actualmente trabajamos mucho aquí en la Ciudad de México. Y este sistema que ustedes pueden ver aquí al lado es un sistema PrismaFlex, una terapia, un equipo biomédico diseñado para manejo de pacientes con terapia de reemplazo renal continuo. Pero no todos los pacientes que están conectados estos sistemas a la cabecera del enfermo solamente son para manejo de la terapia de reemplazo renal continuo. También puede proporcionar otras dos terapias para el manejo de otro tipo de enfermedades. Entonces, si nosotros hablamos como terapias de reemplazo renal continuo en el manejo de la lesión renal aguda, recuerden que tenemos dos tipos de terapia de reemplazo renal y que están sugeridas y recomendadas por las guías internacionales de la CADIGO. Podemos encontrar las intermitentes, que en este caso se puede utilizar la hemodiálisis intermitente en el manejo de la lesión renal aguda, algunas híbridas que también han demostrado eficacia en el manejo de la lesión renal aguda, pero de la parte de las continuas, aquí vamos a ver que tenemos la diálisis peritoneal, que también tiene eficacia, y la terapia de reemplazo renal continuo. La terapia de reemplazo renal continuo en los sistemas, no más bien, vienen 4 modalidades de terapia que podemos ver aquí. SCU, que es ultrafiltración lenta continua, un mecanismo de eliminación de agua plasmática a través de una membrana semipermeable que el usuario programa en el sistema PrismaFlex, en este caso, donde vamos a extraer un volumen de agua plasmática directamente de la sangre del paciente a través de la membrana. Posteriormente, aquí hay algo importante donde le estoy señalando, que es la hemofiltración venovenosa continua. Algo que tienen estos sistemas es que el mecanismo de aclaramiento que se puede utilizar es infundir directamente agua junto con la sangre.
y a través de membranas muy porosas que se utilizan, porque son membranas de alto flujo, podemos eliminar solutos de mediano peso molecular. Aquí es importante mencionar también que depende también de la utilización del líquido. El líquido debe de tener aquellos solutos deseados en la sangre y eliminar a través de la membrana semipermeable los solutos no deseados en la sangre. Por ejemplo, los líquidos que utilizamos en este tipo de terapias vienen compuestos por un amortiguador, que es bicarbonato, y las membranas semipermeables altamente porosas eliminan todas esas sustancias de mediano peso molecular. Con esta modalidad de terapia podemos eliminar mediadores inflamatorios, mioglobina, beta-2 microglobulina, que serían solutos de mediano peso molecular. Pero también el mecanismo de la difusión también está integrado como una modalidad de terapia, que es la hemodiálisis. El proceso difusivo, que está representado para la eliminación de solutos de pequeño peso molecular, urea, creatinina, el manejo de eliminación de electrolitos y mucha parte también, igual por un gradiente de concentración de mayor a menor, ¿sí? Igualar los dos compartimientos de la membrana para eliminar todos esos solutos pequeños. A la vez, el mismo sistema nos permite que podamos combinar las dos modalidades de terapia, hemodiálisis y hemofiltración, en una modalidad de terapia que se llama hemodiafiltración veno-venosa continua. Una modalidad de terapia realmente casi siempre de inicio para todos los pacientes, porque la mayor parte de pacientes que llegan a tener lesión renal aguda en unidades de cuidados intensivos normalmente son pacientes que tienen otros procesos patológicos que desencadenan la misma lesión renal aguda, como factores de riesgo, que puede ser rhabdomiólisis, que puede ser el choque séptico, aquellos pacientes que tienen quemaduras, y que podemos utilizar una modalidad de terapia que se llama hemodiafiltración veno-venosa continua, pero a la vez también podemos agregar ultrafiltración lenta continua. Entonces, en terapia de reemplazo renal continuo podemos hacer los 4 mecanismos de aclaramiento, como lo pueden ver aquí. Entonces, no siempre todos los pacientes que tienen conectado un sistema PrismaFlex a la cabecera quiere decir que están conectados a terapia de reemplazo renal continuo. Cualquiera de estas modalidades pueden utilizar. ¿Por qué? Porque también este sistema dentro del software tiene incluido 2 terapias más para el manejo de otro tipo de enfermedades. En CRRT siempre nos guiamos y sugerimos las recomendaciones y sugerencias por las guías internacionales de la CADIGO. Cuando llegamos a manejar a pacientes que requieren intercambio plasmático terapéutico, este es otro tipo de terapia, porque aquí lo que se utiliza es plasmafiltración. A través de una membrana muy porosa, eliminamos 100% plasma a través de la membrana semipermeable, y todo este plasma va a caer en esta bolsa que se llama efluente. Aquí al lado pueden ver otras 3 bolsas que ahorita voy a especificar de ellas, pero ya en CRRT. Y tenemos otra terapia que se puede utilizar en los pacientes, en aquellos pacientes que cursan con falla hepática de diferentes etiologías, que puede ser el sistema MARS. El sistema MARS es un sistema de recirculación de absorbentes moleculares, donde el sistema PrismaFlex se encarga de hacer la función de terapia de reemplazo renal continuo, pero necesitamos, aquí al lado, se instala otro sistema que se llama componente MARS. El componente MARS consta de 2 absorbentes, en el cual va a retener todas esas sustancias que son ligadas a la albúmina. Aquí, normalmente en CRRT, siempre lo que utilizamos es líquido, pero para el manejo de intoxicaciones o en aquellos pacientes donde los solutos o las moléculas son ligadas a la albúmina, necesitamos diálisis con albúmina. Entonces, estas son las 3 terapias que tienen incluidas en el sistema PrismaFlex y que los podemos ver a las cabeceras de los pacientes. Como terapia de reemplazo renal, pues es una terapia de uso prolongado, continuo, de alta intensidad. Nuevamente, siempre conocemos. ¿Por qué? Porque estamos suministrando una dosis del efluente continuamente las 24 horas. Y esto podemos representarlo porque se puede utilizar dosis, el volumen y el tiempo que vamos a estar trabajando la terapia. Entonces, la terapia de purificación es una terapia extracorpórea. O sea, nosotros podemos ver el flujo de sangre que circula a través de la membrana y todas las líneas. La línea de entrada que conecta el acceso vascular y la línea de retorno y toda la membrana. Todo va a ser la circulación extracorpórea. ¿Cuánto tiempo lo vamos a aplicar? 24 horas del día. No tenemos un límite en base a cuántos días son los que requiere un paciente, como anteriormente se comentaba, 72 horas. 72 horas ya no es aplicable en aquellos pacientes que siguen cursando con lesión renal después de 72 horas. Entonces hay pacientes que pueden estar conectados 7, 10 días. Hemos tenido pacientes que han estado conectados a un sistema PrismaFlex para el manejo de la lesión renal aguda mayor a 30 días. Entonces, aquí
lo importante de todo esto y dentro de la eficacia médica y el trabajo del personal de enfermería, pues es que esté corriendo un filtro las 24 horas en una máquina y que no tengamos los riesgos que pueden ocasionarse durante el trabajo de esta terapia, ¿no? Sobre todo la principal, ¿no? La coagulación de filtros, porque eso sí puede alterar mucho, aparte de la función renal, puede alterar otros comportamientos de órganos cuando empezamos a tener alteraciones en el manejo de estos sistemas. Para eso se requiere un alto entrenamiento en este tipo de terapias. Entonces, dentro de los factores de riesgo que pueden tener los pacientes críticamente enfermos, podemos ver que todos esos pacientes que llegan a desarrollar disfunciones miocárdicas por síndromes coronarios, infartos agudos, disfunciones endoteliales, hasta la misma falla hepática que llegan a tener los pacientes, son factores de riesgo que pueden tener y que pueden desencadenar lesión renal aguda. Y sin en cambio ver, el 80% casi siempre de todos los pacientes que tenemos en cuidados intensivos, normalmente son pacientes que cursan con un proceso de alteración de la perfusión, que serían los pacientes que tienen choque séptico, en aquellos pacientes que tienen rhabdomiólisis y que puede ser desencadenado por aquellos pacientes por politrauma, fracturas de huesos, síndromes compartimentales y en aquellos pacientes que cursan con quemaduras. Entonces, las guías internacionales de la CADIGO, ya como sugerencia o recomendación, hacen una definición de la lesión renal aguda que solamente puede ser en base a 3 estadios. Pero lo importante, el aumento de la creatinina, simplemente nada más niveles mínimos de creatinina nos pueden indicar que son pacientes que están cursando y que tienen criterios de lesión renal aguda. El aumento de la creatinina, como lo manejan aquí en el 2007, que el aumento de la creatinina sobre la basal, por arriba de 0.3 miligramos dentro de las primeras 48 horas, se puede tomar como un criterio de lesión renal y si va acompañado también de disminución del volumen urinario por abajo de 0.5 mililitros por kilo durante 6 horas. Aumentos de la creatinina sérica por 1.5, lo que se estima o presume ocurrido dentro de los últimos 7 días. Aquí es como lo marcan dentro de las guías internacionales para los estadios de lesión renal aguda. No ponemos más, simplemente aumentos mínimos, simplemente de biomarcador tardío, que es en este caso sería la cinética de la creatinina por arriba de 0.3 miligramos, nos está indicando que el paciente puede estar cursando con lesión renal aguda. Entonces, cuando hay un paciente identificado con lesión renal aguda y requiere un tratamiento de terapia de reemplazo renal, digo, puede ser la intermitente o puede ser la continua, pero las guías internacionales sugieren o recomiendan, puedes utilizar cualquier terapia de reemplazo renal cuando tienes pacientes con lesión renal aguda. Pero aquí lo importante, pero recomendamos utilizar más la continua que la intermitente en aquellos pacientes, uno, que tienen lesión renal aguda, pero que se encuentran hemodinámicamente inestables, que es una de las indicaciones principales de las continuas en pacientes hemodinámicamente inestables, que no podemos utilizar otra terapia de reemplazo renal por la cuestión de la inestabilidad hemodinámica. Y si hablamos de inestabilidad hemodinámica, podemos encontrar pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, que tienen ventilación mecánica, que tienen uso de vasopresores para poder mantener las resistencias vasculares sistémicas, mantener un nivel de resistencias vasculares sistémicas, mantener un gasto cardíaco y una buena perfusión hacia los órganos. Son pacientes que ya tienen manejo con nutrición parenteral, el hipercatabolismo generado por otro tipo de alteraciones, simplemente el choque séptico y ese hipercatabolismo proteico que se produce en otros pacientes que ya tienen manejo, sobre todo terapias con antibióticos y antibióticos para manejo de aquellas bacterias multiresistentes, pacientes que requieren líquidos, todavía requieren hasta reanimación de líquidos independientemente de que tengan sobrecarga. Son pacientes que a veces tienen sobrecarga y los tienes que seguir reanimando todavía con volumen. Entonces, todas estas características son importantes para tomar en cuenta para el manejo de la terapia de reemplazo renal continuo, simplemente en pacientes con lesión renal aguda. Entonces, la terapia de reemplazo renal necesita un equipo multidisciplinario. Desde aquel médico intensivista, el médico nefrólogo, que son los encargados de hacer una prescripción en el sistema en base a la modalidad, cuánto van a manejar de flujo, los monitoreos que vamos a tener en los pacientes, pero también el personal de enfermería. Aquí es
algo importante, el trabajo de nosotros durante el manejo del equipo para evitar las coagulaciones de filtro, monitorizar al paciente. O sea, son muchas cosas que tenemos que estar manejando cuando metemos un paciente a terapia de reemplazo renal. Sin en cambio, pues todavía actualmente no hay evidencia que la continua sea mejor que otras terapias de reemplazo renal continuo. Lo importante de todo esto es el inicio temprano de una terapia de reemplazo renal en el manejo de los pacientes con lesión renal aguda para, importante, ¿no?, la recuperación renal. Entonces, la lesión en base a los estadios del AQI lo clasifica en 3 estadios de lesión renal aguda, y esto, como se los comentaba, simplemente son por 2 estadios. Vamos a ver aquí 2 marcadores. La creatinina sérica, por cada estadio, nos va mencionando los aumentos de la creatinina en base a la basal que tenga el paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos. Simplemente un paciente que ingresa a una terapia intensiva con una creatinina sérica de 0.7 miligramos y simplemente con un aumento por arriba del 0.3 miligramos que llega a tener este paciente de 0.7 al segundo a las 24 horas, si este paciente tomamos otra creatinina y está con una creatinina de 1 miligramo, realmente la basal se ha aumentado 0.3 miligramos en 24 horas. Y aunque los laboratorios nos reportan que los niveles de creatinina pueden llegar hasta 1.3 miligramos como todavía como normales, se dan cuenta que simplemente ya teniendo aumentos de creatinina por arriba de 0.3, el paciente ya puede tener estadios de lesión renal. Pero hay pacientes que ingresan con 0.7 miligramos de creatinina sérica y son pacientes que a veces, ¿en qué momento pasaron del estadio 1? Y cuando los vemos son pacientes que ya tienen estadio 2 de creatinina, 1.7, 1.8 miligramos, y disminuciones del volumen urinario, que es el criterio clínico, normalmente nosotros el que primero reportamos a los médicos, los estados de oliguria. Cualquier paciente que tiene disminución del flujo urinario, que empieza a tener oliguria, es lo primero que reportamos a los médicos intensivistas, a los nefrólogos, para empezar a considerar el uso. En este caso no tiene que considerarse el uso de una terapia de reemplazo renal. Pues el volumen urinario puede ser originado por otras causas, ¿no?, que pueden ser modificables, como se menciona, ¿no? Si tienes un paciente hipovolémico, la reanimación con volumen, pues puede mejorar este gasto urinario. Entonces aquí estos criterios no específicamente nos hablan de que estos pacientes ya tienen que ser conectados a terapia de reemplazo renal, porque se pueden manejar otro tipo de terapias antes de decidir una terapia de reemplazo renal. Entonces, pero en aquellas indicaciones para terapia de reemplazo renal, pues ya podemos ver aquellos pacientes que tienen causas de tipo renal. Y pueden ser prerrenales, pueden ser renales, o pueden ser directamente hasta las posrenales o hasta las obstructivas. Pero sin en cambio, cuando tenemos un paciente con lesión renal aguda, normalmente es hiperazoemia, aumento de los niveles de todas las toxinas que se eliminan a nivel renal, que es la creatinina, el nitrógeno ureico, el BUN, y entonces son pacientes que tienen azotemia. Son pacientes cuando empiezan a cursar con acidosis metabólica, con un pH por abajo de 7.15, hipercalemias que aquellas son de 6.5 mini equivalentes, y sobre todo, ¿no?, pacientes que ya tienen sobrecarga de volumen. Entonces, son la lesión renal aguda, podemos encontrar clínicamente cuando el paciente cursa con todo esto, puede tener indicaciones de una terapia de reemplazo renal. Sin en cambio, también podemos encontrar algunas que no son de causas renales, por ejemplo, las no renales. En caso de pacientes que cursan con sepsis, rhabdomiólisis o que llegan a tener intoxicación por algún nefrotóxico. Entonces, y esto se debe más que nada porque al uso de las membranas y de los aclaramientos que hacen los equipos. Entonces, todas las membranas tienen la capacidad, por ser membranas de alto flujo en CRT, eliminar moléculas de mediano peso molecular que se pueden utilizar para otros procesos patológicos que ahorita les voy a mencionar. Y una de las indicaciones principales, como lo pueden ver, es la inestabilidad hemodinámica. Aquellos pacientes que cursan con inestabilidad hemodinámica y que no pueden ser sometidos a hemodiálisis intermitente, se puede utilizar directamente la continua, porque aquí hay algo importante con la terapia de reemplazo renal continuo. Los volúmenes de sangre y los volúmenes de ultrafiltración se pueden iniciar de una forma baja. Volúmenes bajos de sangre, volúmenes de ultrafiltración bajos, y en base a la tolerancia hemodinámica que vaya teniendo el enfermo. Entonces, cuando llegamos a tener un paciente que tiene indicaciones para manejo de terapia de reemplazo renal continuo, ya es tener un equipo a la cabecera del paciente, en este caso tener la máquina PrismaFlex,
Aquí viene importante porque viene la indicación de qué tipo de circuito. Hay varios circuitos que podemos utilizar aquí, que vamos a montar aquí en el sistema, y son circuitos que pueden estar hechos de membranas de poliaridroetilsulfona, los que conocemos como PAIs, que son membranas asimétricas con alto flujo difusivo y convectivo, también membranas de alto flujo, y sin en cambio acá al lado podemos encontrar otro tipo de membranas que son membranas ST. Son membranas de acrilo-nitrilo, que son membranas actualmente se conocen como membranas absorbentes, porque estas membranas tienen la capacidad de generar un mecanismo que se llama adherencia a la superficie de la membrana. Esos solutos, esas moléculas se pueden pegar a la superficie de la membrana y lo que sucede es que son membranas altamente saturables, o sea, la permeabilidad de la membrana se va disminuyendo por todos esos solutos que se van adheriendo a la superficie de la membrana. Entonces el tamaño del poro puede ir durante el paso de la terapia, va disminuyendo el tamaño del poro, entonces llega el momento en que la membrana se satura completamente y tenemos que realizar un cambio de este circuito. Los líquidos que utilizamos, que vamos a montar aquí en este sistema, aquí tenemos 3 líquidos montados porque este es el efluente que recolecta el líquido, son líquidos a base de bicarbonato. Se ha demostrado que los líquidos a base de bicarbonato mejoran las condiciones hemodinámicas y mejoran el estado del equilibrio ácido-base en los pacientes. ¿Por qué? Porque son líquidos a base de bicarbonato como amortiguador que traen 32 mini equivalentes de litro de bicarbonato y que pueden ser utilizados para el manejo de la terapia de reemplazo renal y mejoría de la acidosis y de la estabilidad hemodinámica. Pero lo importante de todo esto es el personal de enfermería y algo importante, el primer eslabón del tratamiento siempre para un manejo de estos sistemas. Podemos tener la mejor tecnología, el mejor circuito, las mejores soluciones o la mejor anticoagulación, pero si no tenemos un acceso vascular funcional, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a empezar a tener problemas de coagulaciones de filtros. Entonces, la primera recomendación para evitar coagulaciones de filtros y tiempos de inefectividad en terapia es que tengamos un catéter 100% funcional, independientemente de la anticoagulación, porque la anticoagulación, aunque sea regional, no me garantiza que el sistema no se vaya a coagular. Entonces, el primer eslabón principal siempre debemos tener un catéter 100% funcional. Puede ser pacientes de alto flujo, catéteres de alto flujo, Majorcas 11.5, 13.5 frames para pacientes adultos. En el caso de los pacientes pediátricos, depende también de la edad, depende del peso que tengan los pacientes desde los neonatos hasta los lactantes, niños, preescolares. Depende de ahí también que las guías también mencionan qué tipo de catéteres en base a los lúmenes podemos utilizar en pacientes pediátricos. La anticoagulación continua que se maneja a través de este circuito como anticoagulación continua puede ser heparina no fraccionada a través de un sistema de anticoagulación en jeringa que se maneja aquí, que se puede manejar en sistema de bolos o se puede manejar de forma continua. Y esto depende para la decisión de la anticoagulación con heparina no fraccionada en base a los tiempos de coagulación, el TPT y los niveles directamente del recuento plaquetario para decidir. Pero dentro de las contraindicaciones de la heparina, pues bueno, pues aquel paciente que tiene trombocitopenia, aquel paciente que tiene datos de sangrados a cualquier nivel, pues realmente no tiene contraindicaciones de uso de heparina. Entonces viene la parte en donde se puede considerar también el manejo de la anticoagulación regional con citrato. Entonces la anticoagulación regional con citrato ya depende también de la monitorización continua que vayamos a tener del calcio. Porque un paciente haciendo anticoagulación con citrato en terapia de reemplazo renal es un paciente que por otra vía endovenosa ya tenemos que estar suministrando calcio, porque si se llega a producir hipocalcemia. Un sistema Prismablet está compuesto por varias unidades de control. Todos los circuitos interconectados vienen con códigos de colores, como pueden ver acá. Entonces, el sistema de flujo, que son bombas que tienen rotores que se encargan de estar infundiendo líquido a través de la membrana semipermeable para hacer el mecanismo de aclaramiento y que posteriormente caen en esta bolsa que se conoce como el efluente, podemos encontrar la bomba de sangre, que es determinar el flujo de sangre determinado por el usuario, cuánto flujo de sangre inicial, mililitros, minutos, va a programar en el sistema. Podemos encontrar aquí varios códigos de colores. Encontramos un color violeta o morado, que sería para el líquido de sustitución. Este líquido de sustitución lo que nos va a estar haciendo a través en la membrana semipermeable es infundir líquido que puede ser postfiltro o puede ser prefiltro y como un mecanismo de convección para eliminar solutos de mediano peso molecular.
El color verde se utiliza, aquí tenemos la bomba y tenemos su báscula donde vamos a colgar un líquido, donde se hace el mecanismo del aclaramiento de la difusión para solutos, aquellos solutos de pequeño peso molecular. El color amarillo, que es el efluente, que el efluente trae una línea conectada a una bolsa donde todos estos líquidos que programamos de dializante y sustitución, una vez que pasan, hacen el aclaramiento de los solutos, pues todos esos líquidos se van a ir a depositar con todas esas toxinas al efluente. Y sin embargo, la línea en color blanco que encontramos acá es líquido previo a bomba de sangre. Realmente esta bomba está diseñada, se diseñó para el manejo de la anticoagulación con citrato prefiltro. Aquí entra el citrato directamente antes del filtro, realiza la anticoagulación y posteriormente todo el citrato se va a eliminar a la bolsa del efluente, pero una carga de citrato que lleguemos a manejar a través de la membrana semipermeable, ese citrato sí va a pasar directamente al paciente. Entonces, por eso es importante tener las monitorizaciones, porque el citrato, una vez que pasa posteriormente hacia la línea de retorno hacia el paciente, tenemos que estar haciendo monitorizaciones de calcio total del paciente y calcio iónico. Las presiones, también tenemos sistemas de presiones, presión de entrada, que monitoriza la presión que viene del acceso vascular, la presión de retorno, que son los dos directamente que vienen del acceso vascular, que nos están monitorizando cómo viene el flujo de sangre. Cualquier alteración o disfuncionamiento del acceso vascular me va a mandar una alarma hacia el panel del control que vemos aquí, donde nosotros manejamos todo, y me va a decir que tenemos problemas de flujo, problemas de entrada, problemas de retorno, y que tenemos que revisar este catéter. Tenemos la presión del efluente, que también monitoriza la ultrafiltración que estamos generando a través de la membrana, y la toma de presión del filtro, que también es este que está aquí. Una vez que la sangre pasa posteriormente a la bomba de sangre, este sensor empieza a detectar presión positiva de esa sangre que empuja a través de ambos lados de la membrana para poderse purificar y regresar al paciente de forma purificada. Y los sistemas de seguridad, claro, ¿verdad? Detector de aire en la línea de retorno, siempre en la línea de retorno, porque la línea de retorno es la que regresa la sangre purificada al paciente, y aquí lo que este sistema detecta, si detecta paso de aire, microburbujas de aire, inmediatamente manda la alarma que hay presencia de aire en sangre y va a cerrar este clan por seguridad para evitar embolias gaseosas hacia el enfermo. Y un sistema que es detector de fugas de sangre infrarrojo, que lo tenemos acá, claro, ¿verdad? En la línea del efluente, porque el efluente lo único que está recolectando para caer aquí en la bolsa solamente es líquido. Líquido de estas 3 bombas que nosotros estamos programando y que aquí no debe de haber sangre. Cuando tenemos presencia de sangre y que nos manda fuga de sangre, nos está indicando que varios capilares de la membrana que tenemos acá se han roto y se está empezando a fugar sangre hacia el compartimiento del efluente. Este detector de fugas de sangre tiene una luz infrarroja que detecta inmediatamente pasos de eritrocito. Ya no necesita ver macroscópicamente el flujo de sangre, simplemente con detectar paso de eritrocito va a mandar que hay fuga de sangre hacia el sistema. Entonces, estos son los componentes. Pero bueno, viene la parte en qué momento iniciar. Las guías internacionales, como les comentaba hace rato, dice que se puede sugerir intermitente o continua en pacientes con lesión renal. Pero claro, usar terapia de reemplazo renal continua más que la intermitente en aquellos pacientes que pueden tener inestabilidad hemodinámica o también aquellos pacientes que pueden tener aumento de la presión intracraneal. Igual, es una de las indicaciones. Entonces, este sistema tiene 4 modalidades de terapia en CRRT que se pueden manejar en este panel de control. La ultrafiltración lenta continua, que remueve el líquido en exceso. Claro, un flujo de sangre que pasa a través de esta membrana generado por una presión hidrostática conocida como presión transmembrana, va a generar que en el compartimiento de sangre, donde tenemos líquido de diálisis y ultrafiltración, empiece a eliminar agua plasmática. Agua plasmática va a empezar a eliminar a un flujo determinado que el usuario determina aquí, 100 mililitros, 150, 200 mililitros por hora, y que es una ultrafiltración neta que va a estar cayendo en esta bolsa del efluente. Pero si una vez en el panel del control agregamos una modalidad de hemodiálisis, entonces el mecanismo va a permitir que el líquido de difusión o de diálisis empiece a entrar a contracorriente del flujo de sangre. El flujo de sangre entra por arriba, el líquido de diálisis va por abajo, el flujo de sangre y el líquido de diálisis va a entrar por arriba, y de una mayor concentración, que es la sangre, a una menor concentración, que es el líquido de diálisis, pues hacen el proceso difusivo hasta que los dos compartimientos se igualan. Y todo líquido de diálisis igual
se va a eliminar hacia el efluente con todas esas toxinas que queremos eliminar directamente de la sangre. Pero si ya agregamos una modalidad como hemofiltración, entonces aquí estamos agregando algo que se llama convección. Entonces, lo que estamos haciendo con convección es metiendo un flujo de sangre que puede ser prefiltro, junto con la sangre que viene del acceso vascular, empezamos a meter un líquido que posteriormente pasa a la bomba de sangre, hemodiluye el hematocrito, disminuye la concentración del hematocrito, posteriormente va a pasar este líquido junto con la sangre y va a pasar a través de la membrana semipermeable generado por esa presión hidrostática. Ese flujo de agua que nosotros metemos, que se conoce como arrastres de solventes, entonces, ¿qué va a generar? Que la misma membrana a través del filtro, esa misma presión hidrostática, esa presión transmembrana que se está generando, nos ultrafiltre todo ese líquido que estamos metiendo, pero también igualmente, por arrastre, se lleve todos esos solutos que no queremos directamente en la sangre. Entonces, el mecanismo de convectivo nos ayuda a eliminar ciertas citocinas proinflamatorias que pueden tener aquellos pacientes que tienen respuesta inflamatoria sistémica. Y también lo podemos infundir de forma prefiltro. Aquí reponemos volumen, pero igualmente también nos va a eliminar todos esos solutos. Entonces, toda esa agua que metemos a través de esa membrana prefiltro o puede ser postfiltro, al final de cuentas, el mecanismo de la convección es igual a un mecanismo de ultrafiltración. Yo meto 1 mililitro de agua aquí, prefiltro, nosotros pensamos, bueno, pero ese flujo de agua que metemos junto con la sangre, pues se puede ir directamente hacia el paciente. No, porque en el momento que nosotros metemos 1 mililitro de agua prefiltro, este mililitro de agua prefiltro nos los va a cobrar la membrana por ultrafiltración. Entonces, aquí en este sistema, realmente no vamos a tener pérdidas ni ganancias de volumen hacia los enfermos. También si yo lo meto postfiltro, igual, puedo recuperar, pero también esta membrana me va a cobrar ese mililitro de líquido postfiltro que estoy metiendo por ultrafiltración. Pero aquí importante el mecanismo de la convectividad para la eliminación y el aclaramiento de solutos de mediano peso molecular. Entonces aquí tenemos las modalidades, que uno es difusivo y la hemofiltración es convectivo, y la hemodiafiltración venovenosa continua, que es un mecanismo donde podemos combinar la difusión y la convección, pues es una modalidad de terapia que normalmente la podemos utilizar de inicio. Entonces, los mecanismos de eliminación realmente, ultrafiltración es para la eliminación de agua plasmática, y el transporte de solutos es a través de 3 mecanismos: difusión, convección y absorción. Claro, en el mecanismo de absorción tienen que ser membranas realmente que sean absorbentes. Aquellas membranas que son absorbentes y que pueden generar el mecanismo de la adherencia, por ejemplo, en este caso, los filtros de acrilonitrilo AN69, y sin en cambio hay otro filtro que utilizamos que se conoce como el Oxiris. Son filtros que generan adherencia de solutos a la superficie de la membrana. Entonces, aquí tenemos los 2 mecanismos que podemos utilizar: hemodiálisis y hemofiltración en este tipo de terapias de reemplazo renal continuo. Ultrafiltración, como les comentaba, ¿sí? El transporte del agua plasmática que nosotros generamos a través de una membrana semipermeable, viene un flujo de sangre, pasa a través de la membrana semipermeable y por un proceso que es esta presión, que se llama presión transmembrana, generamos una ultrafiltración de agua plasmática directamente hacia el efluente. Entonces, si yo programo 100 mililitros de ultrafiltración de extracción de líquido del paciente, esos 100 mililitros que yo programo de extracción de líquido paciente van a tener que caer aquí en esta bolsa del efluente. Entonces, esto es parte de la dosis, como conocemos, parte de la dosis del efluente cuando vamos programando los flujos. Entonces, cuando el médico, aparte de la ultrafiltración, nos empieza a indicar convectividad, vean ustedes que sería hemofiltración, donde nosotros vamos a meter un líquido junto con la sangre que puede ser prefiltro o puede ser postfiltro. Entonces, aquí el mecanismo de la convectividad, aparte de la ultrafiltración que estamos generando, también nos ayuda a eliminar todos esos solutos que no deseamos, por ejemplo, esos mediadores de inflamación, y que también van a empezar a caer aquí en el efluente. Ya ven aquí el efluente, ya se ve con ciertos puntitos, que puede ser todos esos solutos que ya estamos generando por este mecanismo convectivo. Entonces aquí, si el médico nos indica un volumen, por ejemplo, de prefiltro, 800 mililitros y 200 mililitros de sustitución postfiltro, perdón, esos 1000 mililitros que infundimos de volumen, todo este volumen se va a ultrafiltrar. Todo se tiene que ultrafiltrar y van a empezar a caer
a la bolsa del efluente. Entonces, si ya dentro de la dosis que nos indicaron 100 mililitros de ultrafiltración más 1000 mililitros de hemofiltración, pues la ultrafiltración neta que vamos a tener aquí en este efluente son 1100 mililitros ya, que sería parte de la dosis del efluente que estamos teniendo en un paciente. Por ejemplo, ya llevamos 1100 mililitros, pero si una vez se agrega difusión o sea, diálisis a la membrana como mecanismo de difusión, entonces aquí estamos infundiendo un líquido dializante a contracorriente del flujo de sangre para eliminar solutos pequeños. Y estos solutos pequeños, junto con este líquido de diálisis, se van a venir al efluente. Entonces llegamos a la conclusión de que si el médico programa 1000 mililitros de flujo de líquido dializante más 1100 mililitros, más 1000 mililitros de hemofiltración, son 2000 mililitros. Y si el paciente le agregó al médico 100 mililitros de ultrafiltración de extracción de líquido paciente, en total de la dosis del efluente que nos va a detectar el sistema, dice, son 2100 mililitros de volumen del efluente. Entonces, esos 2100 mililitros podrían ser aplicables, por ejemplo, hagan la cuenta, un paciente de 70 kilos, donde el médico les dice, quiero una dosis del efluente, porque vean que las guías internacionales recomiendan un volumen de 20 a 25 mililitros de dosis del efluente, pero podemos agregar un volumen más de líquido a la dosis, que pueden ser 5 o 10 mililitros, dependiendo también cómo a los médicos les guste manejar la terapia de reemplazo renal, porque no es algo protocolizado. Puede decir de forma personalizada. No, a mí me gusta manejar mis dosis del efluente de 30 mililitros de inicio, 30 mililitros por kilo por hora. Si un paciente pesa 70 kilos, el volumen son 2100 mililitros. Y en base a los mecanismos y en base a los líquidos programados, son 2100 mililitros que vamos a tener de toda la dosis que se programó, y este efluente va a estar recolectando cada hora 2100 mililitros. Entonces aquí ya estamos combinando todos los mecanismos de aclaramiento para que puedan entender un poquito de cómo se maneja esto. Entonces, si utilizamos un mecanismo difusivo y convectivo, en membranas de alto flujo, algo que les quiero platicar es que estas membranas, el coeficiente de cribado para la eliminación de solutos es hasta 50,000 Daltons. Las membranas de alto flujo manejados en estos sistemas PrismaFlex no tienen la capacidad de coeficiente de cribado de eliminación de albúmina. La albúmina tiene un peso aproximadamente hasta 65,000 Daltons, y la albúmina no se puede eliminar a través de ningún mecanismo ni difusivo ni convectivo. ¿Por qué? Porque son membranas de alto flujo y no son membranas de alto corte. La absorción que generamos todos para que todos aquellos compuestos hidrófobos que no tienen interacción con el agua y que se pueden pegar a la superficie de la membrana. Todas esas citocinas, mioglobina, factor de necrosis tumoral que se pueden adherir a la superficie de la membrana, pero claro, ¿verdad? Durante el paso de las horas de terapia nos van a ir disminuyendo la permeabilidad de la membrana a la ultrafiltración. Y eso es algo que siempre estamos monitorizando continuamente en el sistema. ¿Cómo están las presiones tanto a la transmembrana? Y ahorita vamos a ver otro mecanismo que es la presión de caída. Entonces vean cómo todos estos compuestos, ¿sí?, en base a membranas absorbentes, vean cómo se van adheriendo a la superficie de la membrana. Se van adheriendo hasta que el tamaño del poro va disminuyendo su volumen. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la ultrafiltración se va a empezar a disminuir, ya va a costar trabajo poder ultrafiltrar líquido a través de la membrana semipermeable. Entonces es cuando conocemos que las membranas son altamente saturables y decimos, oye, ¿sabes qué? La membrana ya se saturó. Digo, aquí hacemos monitorizaciones de la membrana, por ejemplo, podemos hacer mediciones de eficacia de membrana. Por ejemplo, podemos tomar BUN directamente del efluente, qué tanto BUN está cayendo al efluente, y lo podemos diferenciar con el BUN sanguíneo y hacer una diferencia de eficacia de membrana y en qué momento decidir si esta membrana realmente ya no es eficaz para ultrafiltrar y tenemos que decidir el cambio de la membrana, y no necesariamente que sean membranas que se estén coagulando, ¿verdad? El catéter, como les comentaba hace rato, pues, catéteres de alto flujo. Necesitamos catéteres de alto flujo para el manejo de esta terapia. No podemos manejar catéteres utilizados como catéteres venosos centrales, que luego quieren utilizar catéteres venosos centrales para manejar este tipo de terapias. No se puede utilizar. Van a tener muchos problemas de presiones si no utilizamos catéteres de alto flujo y dependiendo también de los pesos corporales de los pacientes. Entonces, en el caso dado de los pacientes adultos, si contamos con catéteres Macur, que es de 11.5 o 13.5 Fres, son
ideales. Sí, porque son catéteres que el momento que son pacientes, porque no son renales crónicos, son pacientes que hacen lesión renal aguda y en la cabecera del enfermo le están poniendo el catéter. Entonces, normalmente casi son catéteres que no tienen disfuncionamientos de flujo. Si al momento de colocar un catéter para el manejo de esta terapia tienen disfuncionamiento o no tienen un buen flujo sanguíneo, hay que reportarlo al médico para poder tener un buen acceso vascular. Conectar un sistema Prismaflex a un catéter disfuncional y puede ser la colocación que quieran, como lo marcan las guías internacionales, yugular derecho, femoral, yugular, hasta los subclavios. Simplemente hay pacientes que tienen catéteres subclavios y que tienen muy buen flujo y podemos utilizar la terapia directamente a través de catéteres subclavios. Pero las recomendaciones, si tienes un yugular derecho, sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque esto te facilita el mejor manejo de la terapia. Bueno, con sus contras también que tiene tener un yugular derecho y sobre todo en aquellos pacientes que llegan a tener posiciones, por ejemplo, posición prono, que es un poco más difícil manejar la terapia. Entonces es importante decidir el acceso vascular en base a las condiciones clínicas de los pacientes. Entonces, el hemofiltro, como les comentaba, es la unidad principal de un sistema. ¿Por qué? Porque es el que va a procesa sangre continuamente las 24 horas del día para eliminación de solutos de líquido, que ya hablamos de los mecanismos de conversión. Entonces, igual como les marcaba en la máquina, los circuitos vienen interconectados. Son todo eso, es toda una carcasa interconectada. Una carcasa donde viene interconectado el filtro. Todas las líneas que vemos aquí que vienen con códigos de colores, vienen interconectados. O sea, ninguna línea de estas, por ejemplo, el filtro no se puede separar de ninguna de las líneas, ni las líneas se pueden separar directamente de la carcasa. Es un circuito interconectado. ¿Qué va a pasar? Que así como abrimos este circuito, así lo vamos a manejar. Y una vez que decidimos que nos da indicación de cambiar este circuito, tenemos que quitar todo y volver a montar todo un circuito. Entonces, por eso es algo importante que cuando manejamos esas terapias, el entrenamiento que tengamos en el manejo de estos sistemas, porque son terapias caras. Una de las principales de las desventajas es que son terapias caras. Los circuitos, estas membranas son de alto costo también en la utilización de líquidos. Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo. Para eso es importante tener un buen entrenamiento. Entonces vean ustedes aquí cómo vienen los códigos de colores donde nos van indicando cada uno de los líquidos que vamos manejando para los aclaramientos de solutos, ¿verdad? El PVP, la línea de anticoagulación que tenemos aquí. Entonces todo esto viene interconectado para el manejo de la terapia de reemplazo renal continuo. Entonces, en base a la membrana, pero una cosa es el hemocircuito, pero otra cosa son las membranas con las que están compuestas estos hemocircuitos, porque aquí dentro tenemos capilares altamente porosos. ¿Y qué tipo de membranas son las que tenemos acá? Entonces, la membrana es la que se va a encargar de separar el compartimiento de la sangre con el diálisis ultrafiltrado. Y en base al aclaramiento que nosotros programamos en la máquina, la membrana va a estar empezando a generar ese mecanismo de eliminación de solutos. Entonces, las membranas de alto flujo utilizadas en CRRT, en terapias de reemplazo renal, recuerden, son membranas de alto flujo. ¿Por qué? Porque las membranas de alto flujo deben de tener un coeficiente de ultrafiltración elevado. En CRRT no hay membranas de bajo flujo. Todas las membranas que utilizamos en CRRT son membranas de alto flujo. Y esto está representado por el coeficiente de ultrafiltración, que es la permeabilidad de la membrana al agua. Entonces, todas esas membranas de alto flujo que manejamos en terapia de reemplazo renal continuo deben de tener un Q por arriba de 20 y 50 mililitros, ¿sí?, de líquido por milímetro de mercurio de presión de las membranas que se está generando. Entonces, vean ustedes aquí, dice, los filtros de alto flujo tienen membranas con una permeabilidad hidráulica mucho mayor. El coeficiente de ultrafiltración representado por el Q se encuentran entre 20 a 50 mililitros por milímetro de mercurio por metro cuadrado por hora. Y esto es más que nada la característica importante de la membrana. Entonces, en membranas, en CRRT, algo que podemos encontrar, vean ustedes, son membranas que lo manejan aquí. Membranas AN69, membranas absorbentes, que es acrilonitrilo y metalisulfonato de sodio. Estas son membranas sintéticas, pero son membranas simétricas, absorbentes. ¿Por qué? Porque las membranas simétricas, las membranas absorbentes, deben de tener una superficie de carga electronegativa para generar la adherencia. Claro, ¿verdad? Pero si las membranas tienen un potencial eléctrico más electronegativo,
pueden generar más respuesta inflamatoria por la activación de la vía de la bradicimina. Entonces, pero actualmente en CRRT, en este tipo de sistemas, son membranas que mantienen esa carga negativa, pero son membranas ya biocompatibles, porque el potencial Z de electronegatividad ya está muy disminuido a menos de 10 milivoltios. Entonces, esto ayuda a que la membrana sea muy biocompatible y no active mucho la fase de contacto. Vean, ustedes aquí son estructuras de hidrogel, ya son membranas que tienen tratamientos con agentes de tratamiento para poder adherir heparina a la superficie de la membrana, disminuir el efecto trombogénico, disminuir que se forme menos éstasis y formación de coágulos en la superficie de la membrana. Hay unas membranas, por ejemplo, el Oxiris, que ya viene, es una membrana que ya viene hasta con injertos de heparina. Dentro de las indicaciones, manejo de aquellos pacientes que tienen contraindicaciones del uso de la heparina en terapia de reemplazo renal, pero también se ha comprobado por ciertos artículos que de estas membranas tienen la capacidad de eliminar citocinas inflamatorias, por ejemplo, ven acá, IL-1 y IL-6, pero también tienen la capacidad, en el caso de estos circuitos Oxiris, tiene la capacidad de eliminar endotoxinas bacterianas. Entonces, una de las indicaciones que podemos tener es lesión renal aguda, y cuando te dicen, no, pero tenemos un paciente con choque séptico. Entonces, podemos normalmente sugerimos, aquí los médicos se les puede sugerir, o simplemente ya los médicos con el conocimiento que tienen, normalmente dicen, vamos a utilizar reemplazo renal, pero vamos a utilizar de inicio Oxiris. Entonces, esto no puede ayudar a disminuir un poco la respuesta inflamatoria. Realmente esto no lo va a quitar, porque hay otras medidas terapéuticas para el manejo del choque séptico. La terapia de reemplazo renal sí puede ayudar a disminuir la respuesta inflamatoria, pero no la va a quitar, no la va a eliminar, porque aquí depende mucho del uso de otras medidas que están dadas por las guías, del manejo de las sepsis, el manejo de los antibióticos, la reanimación con volumen, los vasopresores, ¿verdad? Entonces, las membranas en CRRT, pues lo principal, ¿no? Son membranas que se diseñaron para manejo de lesión renal aguda, que ya posteriormente han estado saliendo artículos del uso de manejo de estas membranas. Pueden remover citocinas y endotoxinas, claro, por mecanismos convectivos o por flujos convectivos, ¿verdad? Dar soporte renal, claro, dar soporte renal en estos pacientes con lesión renal aguda para eliminación de esas toxinas que producen lesión renal, urea, creatinina, aquellos electrolitos, mejoría de la acidosis metabólica, pero también son membranas que ya traen un tratamiento de anticoagulante local, o sea, son membranas que ya tienen injertos de heparina y siguen conservando el mecanismo convectivo, ¿verdad? El mecanismo convectivo, a pesar de estas funciones que tiene, son membranas altamente que generan mucho flujo convectivo para poder eliminar todo esto. Y lo principal de una terapia de reemplazo renal y quitando esta parte, si elimina todas estas toxinas, todo lo demás. Algo importante de la terapia de reemplazo renal, la eficacia médica depende y la recuperación renal depende de que esté trabajando un circuito a las 24 horas del día, continuamente. Que no tengamos problemas, que no estemos subdializando, que no estemos produciendo otro tipo de alteraciones, porque también sistemas también pueden producir más daño renal. En lugar de mejorar la función renal, podemos afectar más la función renal y podemos afectar otro tipo de alteraciones, por ejemplo, hematológicas, cuando los filtros se nos están empezando a coagular, cuando un paciente lo conectamos con un 30% de hematocrito y después estamos viendo que los pacientes ya tienen 21 o 22 de hematocrito, aquí algo está sucediendo. El paciente está perdiendo volumen de sangre. ¿Por qué? Porque se nos están coagulando los filtros. Entonces, vean toda la parte importante y el trabajo de nosotros como enfermería para el manejo de este tipo de terapias. Entonces, podemos encontrar membranas, filtros de bajo flujo que son utilizados por flujos sanguíneos bajos de sangre y ultrafiltraciones bajos que se pueden utilizar para pacientes de bajo peso, en este caso los pacientes pediátricos. Y tenemos filtros que pueden utilizarles de alto flujo. ¿Por qué? Porque ya generan mucho más flujo de sangre y más ultrafiltración y que son filtros utilizados para el manejo de pacientes para pacientes de alto peso por arriba de 30 kilos. Vean aquí. Entonces ya depende aquí los volúmenes de sangre. Claro, entre menos volumen de sangre extracorpóreo, pues pueden ser utilizados más para pacientes de bajo peso. Y entre más volumen de sangre, esto depende también en relación a los kilos de peso que tenga el paciente y que estemos manejando los circuitos. Entonces les comentaba que por ser membranas de alto flujo, el coeficiente de ultrafiltración, pues es la permeabilidad hidráulica, la cantidad de fluido
que se transfiere por cada milímetro de mercurio de presión transmembrana. Entonces, llegando a la conclusión de que estas membranas de alto flujo eran mecanismo convectivo, casi al funcionamiento que hace el riñón para eliminar solutos de mayor peso molecular sin el aclaramiento de albúmina, por favor. Entonces, acá vamos a ver que son membranas de alto flujo. ¿Por qué? Porque las membranas de alto corte sí tienen la capacidad de eliminar albúmina. Y este es otro tema muy diferente en el caso de la plasmaféresis, porque la plasmaféresis son membranas que generan plasmafiltración y el coeficiente de cribado son para solutos hasta de 3 millones de Daltons. Entonces, nada que ver la plasmaféresis con CRRT. Entonces, todas estas membranas, ya como absorbentes, ya colocando un agente de tratamiento, polietilimine, pues nos ayuda a que por la inversión de la polaridad a la membrana, por la polaridad positiva que te genera, todas esas moléculas de heparina que utilizamos ya desde el cebado, ya se pueden empezar a adherir a la superficie de la membrana. Ven acá. Entonces también son membranas que debemos de tener mucho cuidado cuando las manejamos sin anticoagulación con heparina, ¿sí? Porque son altamente membranas también que pueden tener alto riesgo de que se coagulen. Entonces vean acá, algo importante de la adherencia de la superficie de las membranas. Vean aquí tenemos membranas asimétricas con potencial de electronegatividad en la superficie de la membrana. Ven el potencial neutro, que no generan adherencia. Pero ¿qué pasa con esas membranas de acrilonitrilo que utilizamos en CRRT? Membranas simétricas con potencial de electronegatividad menos de 10 milivoltios una vez que se agrega agente de tratamiento y que generan mucha adherencia a la superficie de la membrana. Vean ustedes cómo se va generando un revestimiento proteico en el cual disminuye la eficacia de la membrana a la ultrafiltración. Entonces son membranas altamente estables. Y son membranas que a veces las estás cambiando a las 12, 24 horas en aquellos pacientes que pueden cursar con procesos inflamatorios, con mucha respuesta inflamatoria, y que a las 24 horas ya estamos viendo la parte de indicación de cambiar esta membrana. Entonces, ¿en qué momento continuar? Ya les comentaba, en base a la lesión renal aguda y en base a los estadios que se identifique de lesión renal aguda, son las indicaciones para el manejo de este tipo de terapia de reemplazo renal. Y aquí podemos ver otras indicaciones también, donde pueden ser indicaciones clínicas de CRRT, parte de la lesión renal aguda, la sobrecarga de volumen, claro, ¿verdad? Ya lo platicábamos. ¿Por qué? Porque podemos eliminar agua, podemos manejarlo en pacientes con trastornos electrolíticos, en pacientes con hipercalemia, sobre todo de inicio, pero que no sean hipercalemias graves, ¿no? Porque las hipercalemias graves pues, no es una indicación de terapia de reemplazo renal. Aquí son pacientes en hipercalemias graves con trastornos de la conducción cardíaca, pues son pacientes que van a requerir hemodiálisis intermitente de urgencia y no la continua. Lesión renal aguda, sepsis, radiomiólisis, hipertensión intracraniana, insuficiencia cardíaca, pancreatitis, quemaduras. Entonces, vean todas estas indicaciones donde podemos manejar la terapia de reemplazo renal, que eso más que nada se debe al mecanismo de aclaramiento que generan las membranas, pero la indicación principal de esta terapia es la lesión renal aguda, porque recuerden que es recuperable. Otras indicaciones clínicas de CRRT, bueno, las alteraciones electrolíticas, acidosis metabólica, ¿ok? Entonces, en base a la dosis, dice que los que les comentaba hace rato, ¿verdad? Del paciente de 70 kilos, porque las guías sugieren una dosis del efluente de 20 a 25 mililitros por kilo hora. Pero ya ven que les comentaba, bueno, pues eso depende también de la prescripción personalizada de los médicos. Hay médicos que te dicen, pues el volumen del efluente que yo manejo, 5 mililitros, yo manejo 30 mililitros. Entonces, ya los 30 mililitros por 70 kilos de paciente, pues son 2.100 mililitros. Y este es el total del volumen del efluente que vamos a manejar en la terapia de reemplazo renal y en base a los mecanismos de aclaramiento. ¿Le vamos a poner hemofiltración, doctor? Sí. Hemofiltración, difusión, sí. Y extracción de líquidos, sí. Que les comentaba, hace un volumen de 2.100 mililitros para un paciente de 70 kilos con una dosis del efluente, y eso es lo que va a estar recolectando la bolsa del efluente cada hora, sin pérdidas ni ganancias de volumen. Si empezamos a tener pérdidas o ganancias de volumen en los sistemas, pues nos van a empezar a marcar los sistemas que tenemos volúmenes incorrectos. Y algo principal, los equipos, por ejemplo, el Prismaflex, si empiezas a detectar que hay problemas de flujo, problemas de volumen, por seguridad de los enfermos los saca de los tratamientos, ¿eh? ¿Sí? Para no agravar la condición del enfermo, ¿eh? Entonces vean aquí, cuánta dosis, 20-25,
recuerden, es de baja eficiencia, porque una deficiencia se le llama diálisis intermitente, y la terapia de reemplazo renal continuo es de baja eficiencia. Pero algo importante, es de alta intensidad. La intensidad es mucho mejor. ¿Por qué? Porque estamos suministrando un volumen, una dosis, un volumen, y lo estamos suministrando cada 24 horas a través de la membrana semipermeable. ¿Por qué? Porque la frecuencia es importante, ¿no? Y esto depende del tiempo que le estamos dando, cuántos días a la semana, entonces vamos a tener un volumen total. Podemos suministrar hasta 350,000 mililitros de dosis del efluente, por ejemplo, en 7 días, continuamente. Pero la eficacia médica y la seguridad de todo esto depende de que tengamos un filtro trabajando las 24 horas del día, que no tengamos tiempos inefectivos, porque la máquina nos está marcando que tenemos problemas de flujo en el catéter, porque la máquina nos está indicando que alguna de las bolsas ya se vació o el efluente ya se llenó de agua y tenemos que realizar los cambios. Todos esos son tiempos inefectivos de terapia que nos pueden afectar la dosis que programamos, ¿eh? O sea, una dosis de 25 mililitros, una dosis de 2.100 mililitros que se suministran cada 24 horas. Por ejemplo, vamos a ver, 2.100 mililitros que estamos suministrando por hora por 24 horas nos tiene que dar un volumen programado de 50.400 mililitros en 24 horas. Pero ¿qué va a pasar? Ya, si empezamos a tener problemas de flujo, si empezamos a tener problemas de coagulaciones de filtros, si empezamos a tener problemas de que no estamos cambiando inmediatamente las bolsas o no estamos drenando el efluente, tenemos problemas del acceso vascular, eso va a afectar la dosis entregada. Si yo tengo una dosis programada de 50 litros en 24 horas y si estoy empezando a tener problemas de todo esto, entonces, ¿qué va a pasar con la dosis entregada? Que la dosis entregada que va a marcar el equipo va a ser mínima. Entonces, no podemos tener dosis programadas y tener dosis entregadas muy bajas, ¿no? O sea, yo no puedo tener 50 litros del efluente que se programa en un día, no puedo tener un paciente que solamente se estén entregando 30 litros, porque algo está pasando. Aquí el usuario está empezando a tener problemas. ¿Cuál es el problema que estamos empezando a tener? Entonces no estamos llegando a la eficacia médica que necesitamos con estos pacientes. El acceso vascular, ya les había comentado, lo importante de los accesos vasculares. Las modalidades de terapia que ya les había platicado, que ya hablamos de los mecanismos de aclaramiento. Y ven ustedes, los líquidos, ¿no? Que siempre vamos a utilizar solución de cebado, hay que retirar el aire, el agente esterilizante de todos los circuitos. Aquí en el panel del control nosotros podemos manejar en qué momento iniciar el cebado. Claro, primero tenemos que montar el circuito, las bolsas, conectarlas a las líneas, conectar la jeringa de anticoagulación y posteriormente la máquina nos va a llevar a que podemos realizar el cebado de este circuito. Y eso depende también igual cuánto volumen de cebado vayamos a requerir en base a la característica del circuito. Porque hay circuitos que requieren 2 ciclos de cebado de salina de 1000 con 5000 de heparina y hay circuitos que requieren un cebado solamente de 1000 de salina con 1000 de heparina. Vamos a utilizar un líquido de PVP, una bolsa de PVP, de líquido de amortiguador, una bolsa para líquido de diálisis y una bolsa para el líquido de sustitución para hacer los mecanismos de aclaramiento. Y todos estos líquidos que se programan acá, que lo programamos aquí en el panel de control, cuánto volumen queremos. Entonces, todo este líquido que pasan a través de la membrana semipermeable, entonces, ¿qué va a pasar? Todo este líquido va a pasar, hacen los mecanismos de aclaramiento y se van a depositar en esta bolsa cada hora. Los 2.100 mililitros que programamos de la dosis de aquí se van a estar recolectando aquí. Entonces, aquí se va a estar recolectando todo. Los líquidos dializantes que tenemos actualmente en el mercado aquí en México para el manejo de esta terapia, vean, podemos tener líquidos que están hechos a base de potasio, 4 mini-equivalentes de potasio con 2.5 de calcio. O aquellos que tienen 0 potasio o 3.5 de calcio. Y depende también de la indicación clínica. También, por ejemplo, hay algunos médicos que nos dan la indicación de utilizar 0 potasio, por ejemplo, en aquellos pacientes que iniciamos con hipercalemias de 6, 5.5, y que muchas veces nos indican iniciar con 0 potasio la terapia, o aquellos de mantenimiento, por ejemplo, aquellos pacientes que llegan a tener normocalemia y pueden sugerir el inicio del 4 potasio, o y es que muchas veces dicen, oye, es que está hipercalémico, pero no tengo 0, tengo 4. Bueno, pero eso, los líquidos realmente no influyen en que utilizando una terapia
con esta concentración de potasio, me vaya a generar más hipercalemia. Entonces es imposible, porque al final de cuentas todo el líquido que va a pasar a través de la membrana semipermeable, pues también todo se va a eliminar. Entonces la BGK 2.0 que vemos acá es 2 potasio, 0 calcio. Y esta es una solución utilizada, vean ustedes, lo que no tiene es calcio. Y esta es una solución que utilizamos mucho cuando vamos a manejar citrato. Si vamos a manejar citrato como en terapia de reemplazo renal, pues lo recomendable es utilizar una solución que no tenga calcio para evitar la quelación del citrato, ¿no? Y se pierda la anticoagulación regional con citrato. Entonces vamos a ver aquí el propósito del cebado. Sí, retirar todo el agente esterilizante y cómo vamos a utilizar. Siempre va a ser salina de 1000 con 5000 unidades de parinas, algo también recomendado por el fabricante. Aquí están todos los líquidos para avanzar, vean. Diálisis y sustitución, proporcional difusión y convección. Depende de la modalidad de terapia que vayamos a utilizar. Restaurar el equilibrio de electrolitos, vean acá, y ácido base en la sangre del paciente, claro, porque estamos infundiendo líquidos con un amortiguador, con buffer, con bicarbonato. Es lo importante, líquidos con bicarbonato y no con lactato. La solución amortiguadora equilibra la producción endógena y reemplaza el bicarbonato perdido. Ya vimos la unidad de control. Nuevamente. Entonces, llegamos a la conclusión de que ya una vez teniendo todo esto que hemos hablado durante esta hora, ustedes, nuestro papel importante del trabajo en estos sistemas, el personal de enfermería. El personal de enfermería altamente capacitado en el manejo de estos sistemas, altamente capacitado para evitar coagulaciones de filtro, que podamos utilizar un líquido adecuadamente, que tengamos una anticoagulación correcta para este tipo de enfermos, vigilar al paciente que no tenga sangrado, vigilar al paciente que no tenga trombocitopenia, vigilar a ese paciente que no tenga alteraciones electrolíticas, vigilar las gasometrías. Entonces eso es importante y siempre tener un catéter funcional. Esto nos va a garantizar de que un circuito esté corriendo a las 24 horas, un catéter funcional. Entonces, para los monitoreos de anticoagulación continua, pues es importante ver cómo está el TPT y ver cómo están los recuentos plaquetarios, porque de aquí depende mucho la dosis que vamos a utilizar. Si los TPT están por abajo de 40 segundos con un recuentos plaquetarios arriba de 150,000, podemos sugerir inicios o los médicos nos dan indicaciones de inicios de 10 unidades por kilo por hora de anticoagulación continua con heparina. Entonces, aquí depende de cómo tengamos el TPT y los recuentos plaquetarios para decidir cuántas unidades de anticoagulación de heparina vamos a utilizar de forma continua, o si es un paciente que no requiere anticoagulación, porque ya estamos empezando a tener alteraciones de los tiempos de coagulación y ya estamos empezando a tener trombocitopenias. A nivel del sistema Prisma-Ble, lo que manejamos son jeringas de 20 mililitros, no manejamos 10 ni de 5. La jeringa que está adaptada para el manejo de este sistema son exactamente jeringas de 20 mililitros donde vamos a preparar, eso depende también de los protocolos del hospital. Puede ser 5,000 unidades de heparina aforados a 20 mililitros de salina para poder manejar en el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema Prisma-Flex nos maneja volúmenes de infusión continua desde inicios, desde 0.5 hasta 5 mililitros. Entonces aquí el sistema Prisma-Flex lo que nos va a permitir es manejar mililitros, pero no dosis. La dosis la vamos a calcular en base a una regla de 3. Entonces, ya viene la parte del monitoreo. Una vez que tenemos pacientes conectados a este sistema Prisma-Flex, ya viene la parte del monitoreo. ¿Cómo vamos a monitorizar a los pacientes? Siempre estas pantallas que tenemos aquí en el sistema, siempre nos va a decir cuándo empezamos a tener problemas de flujo en los accesos vasculares. Si empezamos a tener problemas de acceso vascular, siempre nos van a empezar a marcar que tenemos alarmas y vean cómo nos dice aquí, aviso. Comprobar entrada. Nos está dando una indicación el sistema Prisma-Flex que estamos empezando a tener problemas del acceso vascular que viene del acceso de la entrada hacia la bomba de sangre. Y te dice, revisa la entrada, estás empezando a tener problemas de flujo. Pero si esta alarma continúa y esta alarma posteriormente se pasa una alarma en color rojo que dice entrada extremadamente negativa, ¿qué va a pasar? Aquí se va a parar todo el sistema. ¿Por qué? Porque el usuario no revisó si tenías problemas de acceso vascular y aquí ya te está marcando que la entrada extremadamente negativa, la presión negativa se ha salido del rango, se ha llegado al rango del sensor de presión que es de menos 250 milímetros de mercurio y ¿qué va a pasar con el sistema? Se va a parar inmediatamente. Entonces, toda la terapia se detiene. Entonces, para eso es importante que tengamos una presión de entrada adecuada.
que tengamos un catéter funcional del acceso vascular de MACUR en el lumen de color rojo, que es donde vamos a generar presión negativa, que tengamos un buen acceso vascular, que el estado de luz esté bien, que no tengamos dobleces, que no se esté pegando el catéter al vaso, que las líneas estén bien conectadas, no se estén doblando para garantizar un buen flujo de sangre. Entonces, vean ustedes, entonces, si el valor es más negativo, entonces ya estamos empezando a tener problemas de obstrucción, acodamiento, adhesión, y requiere que el usuario vaya a revisar el acceso vascular para que no empiecen a tener problemas de presiones en el sistema y empezar a tener riesgo de coagulación de filtros. Algo importante también, el monitoreo del filtro. También el filtro nos monitoriza la presión retrógrada del retorno. Si tenemos problemas de acceso vascular, vamos a empezar a tener problemas de aumento de presión de filtro y también de la entrada. Recuerden que aquí tenemos una entrada y tenemos un retorno y esta presión de filtro está directamente monitorizando la entrada, pero retrógradamente la de retorno. Entonces también, si empezamos a tener problemas de acceso vascular, también la presión de filtro durante el paso de la terapia se van a empezar a aumentar. Entonces, la presión de filtro, vean ustedes, depende del estado del filtro, claro, ¿verdad? Si manejamos volúmenes de sangre por ejemplo, en un circuito de bajo flujo, si queremos manejar volúmenes elevados de sangre, pues tampoco nos va a permitir, porque se van a elevar mucho las presiones. Y el flujo de sangre depende también igual del acceso vascular. Entre más aumentos tengamos aumento de bomba de sangre, vamos a tener más aumento de la presión de filtro. Pero algo importante, los aumentos de la presión de filtro vienen generados directamente del acceso vascular, de la entrada que viene y del retorno. Entonces, entre más presiones negativas y más presiones positivas se estén generando hacia el acceso vascular, la presión de filtro también se va a empezar a aumentar. Entonces, vean acá, el retorno, cuando nos da aviso, comprobar retorno, nos está indicando que ya tenemos problemas para que la sangre empuje hacia el acceso vascular posterior al filtro. Se dobló la línea, voltearon al paciente, se dobló la línea, alguien accidentalmente a lo mejor cerró el clan, o el catéter está codado, o el catéter, la punta del catéter está pegando y está empezando a generar problemas de flujo. Siempre es importante atender todas estas alarmas que anda el sistema, por favor, para que no vayamos a tener paradas continuas de la máquina y más estasis de sangre en la membrana semipermeable. Entonces vean ustedes aquí la presión de retorno, como está igual. Entonces vean ustedes que entre más flujo de sangre generemos, más aumentan las presiones. Pero también igual, si tenemos problemas de acceso vascular, más se van a estar elevando las presiones. Entonces la de entrada y de retorno vienen directamente del acceso vascular. ¿Sí? De repente la presión de retorno, que es positiva, cuando vemos que cae inmediatamente la presión, el cursor de presión se cae directamente a negativa, tenemos que revisar inmediatamente el acceso vascular porque la línea de retorno muy probablemente se desprendió del acceso vascular y estamos empezando a tener fuga de sangre. Hay que atender esta alarma, siempre tener esto en cuenta. Entonces, pero también la presión del efluente influye mucho en la ultrafiltración. Normalmente cuando empezamos una terapia de reemplazo renal siempre tenemos presiones del efluente, pueden ser positivas y no son presiones positivas tan elevadas, pueden llegar entre 30 a 50 milímetros de mercurio. Entonces normalmente, ¿por qué? Porque son membranas nuevas, empezamos a manejar, vean ustedes, informa la facilidad con que la bomba del efluente trae ultrafiltración. Entonces vean ustedes aquí, esto nos va indicando cómo está funcionando la membrana. Pero ¿qué pasa después cuando iniciamos una terapia y qué pasa después de 24 horas a 36 horas cuando ya empezamos a tener rendimientos, la disminución del rendimiento del filtro, ¿verdad? Pues también empezamos a ver que la presión negativa se está empezando a ser, la presión del efluente se empieza a ser negativa. ¿Por qué? Porque ya la membrana puede ser que ya esté perdiendo la eficacia de ultrafiltrar. Y la presión del efluente puede serse más negativa y la presión transmembrana se puede ir aumentando, se puede ir aumentando, se puede ir aumentando. Esto nos está indicando que muy probablemente la membrana ya está perdiendo la permeabilidad a la ultrafiltración. Entonces, todos estos son los monitoreos que realizamos continuamente en una terapia. Entonces, la presión transmembrana, que es la presión transmembrana que se genera en ambos lados de la membrana, estas ya son presiones directamente generadas dentro de la membrana y que nos están indicando realmente cómo seguimos ultrafiltrando. Nos está indicando cómo la máquina calcula directamente la presión transmembrana que se genera y la calcula en base a la presión del filtro, tomando en cuenta la presión postfiltro y tomando la presión del efluente. Entonces, los aumentos de la presión transmembrana que se van generando durante el paso de la terapia, pues claro,
podemos empezar con presiones transmembranas de 50 milímetros de mercurio y podemos ver presiones transmembranas a las 24 o 36 horas que ya están en 190, ya están en 180 milímetros de mercurio y que ya nos están indicando que ya es un factor en qué momento la membrana ya está perdiendo esa permeabilidad para la ultrafiltración por ese revestimiento proteico que se genera en las membranas absorbentes de tantos mediadores de inflamación, todos esos solutos que se llegan a adherir a la superficie de la membrana. Entonces, para flujos de sangre es importante tener que nunca tengamos flujos de sangre tan bajos para garantizar una buena depuración. Flujos de sangre rápidos garantizan una mejor depuración, garantiza una menor disminución de la fracción de filtración. Esto es qué tanto flujo de ultrafiltración estamos generando, pero también igual, siempre tener flujos de sangre lentos en aquellos pacientes que manejamos citrato. Entre más flujo de sangre generemos en el manejo de utilización con citrato, ¿sí? Se está infundiendo más citrato al paciente. Entonces podemos tener el riesgo de intoxicación por citrato en los enfermos. Entonces en los enfermos es importante porque el citrato, aparte de ser un aportador de energía, ¿por qué? Porque una molécula de citrato forma 3 moléculas de bicarbonato y recuerden que el metabolismo del citrato se genera a nivel de tres sistemas, que es músculo, riñón y el hígado. Una de las contraindicaciones del uso de citrato pues, en aquellos pacientes que gozan con falla hepática aguda. Sin en cambio, han salido algunos artículos que he visto que sí se garantiza la utilización de citrato en pacientes con falla hepática. Entonces, la presión transmembrana pues, es algo que nos monitoriza la ultrafiltración en los sistemas. Ven acá, la presión toma en cuenta la presión de filtro, claro, la presión que se genera cuando entra el flujo de sangre, la presión de retorno, cuando sale la sangre purificada, y la presión del efluente que se genera fuera del compartimiento de la membrana. Entonces aquí se genera toda esa presión transmembrana. Vean el cursor en color rojo, que sería la membrana semipermeable. Esta membrana semipermeable aquí en color blanco que vemos, durante el paso de las terapias se va generando una capa proteica por la misma polarización de los solutos. Se genera una polarización proteica por todos esos solutos que se van adheriendo, por ser una membrana electronegativa, porque ya ven que las membranas electronegativas generan adherencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, la presión transmembrana durante el paso de las horas de terapia, pues va a empezar a aumentar, va a empezar a aumentar, va a empezar a aumentar, y va a llegar el momento que llegas a la decisión, o muchas veces los médicos te dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer un cambio de membrana, porque esta membrana ya está perdiendo la eficacia ultrafiltrar. En el caso dado, por ejemplo, de la convección, vean algo importante, ¿sí? Lo que monitorizamos mucho en flujos convectivos es qué tanto estamos hemofiltrando. Flujos convectivos es qué tanta agua le metemos prefiltro y qué tanta agua posfiltro. Y esto nos garantiza algo, la depuración de solutos de mediano peso molecular. Pero en flujos convectivos lo que siempre tenemos que tener un monitoreo constante es de la fracción de filtración. La fracción de filtración, haga en cuenta que aquí, a través de la membrana semipermeable, se están tratando 6 litros de agua plasmática a través de la membrana. De esos 6 litros, solamente nosotros en flujos convectivos podemos ultrafiltrar de esta agua de 6 litros, solamente le podemos ultrafiltrar hasta una cuarta parte. ¿Sí? 6 litros, como 1500 mililitros, que sería una cuarta parte del agua plasmática que se trata a través de esta membrana. Solamente hasta un 25% podemos ultrafiltrar de esa agua plasmática. ¿Por qué? Porque si en flujos convectivos generamos una fracción de filtración por arriba del 25%, ¿qué va a pasar con esta sangre? Si ultrafiltramos más agua plasmática, esta sangre va a empezar a generarse más hemoconcentración. Se empieza a generar más hemoconcentración y tiene mucho más riesgo de que se coagulen los filtros. Entonces, siempre tenemos que garantizar que una fracción de filtración siempre tiene que estar por abajo del 25%. El líquido de diálisis, claro, bueno, eso no es parte de los flujos convectivos, pero también la diálisis es importante mantener un flujo de diálisis para garantizar una eliminación de solutos pequeños representados por la urea, ¿verdad? Entonces aquí vamos de un compartimiento de mayor concentración, que es la sangre, a uno de menor concentración, que es el líquido de diálisis, hasta que los dos compartimientos se igualan. Pero aquí algo importante, ¿verdad? Los líquidos que provean, por ejemplo, aquí, a través de la sangre podemos eliminar urea, creatinina, potasio, pero si este líquido que nosotros estamos infundiendo, que tiene composición casi parecida al plasma, pues también está, del líquido dializante está infundiendo a la sangre,
esos solutos deseados a la sangre, por ejemplo, bicarbonato, sodio, ¿verdad? Que están también proviendo a la sangre de esos solutos que requerimos que esta sangre tenga, y a través de este mecanismo de difusión, pues estamos eliminando todas esas toxinas que no queremos en el flujo de sangre, urea, creatinina, ese potasio que nos está generando alteraciones, ¿verdad? Entonces, la caída de filtro, algo que monitorizamos mucho también, nos indica cómo están ambos lados de la membrana. Entonces, entre más fluido y más fracción de filtración se tenga en el sistema, nos va a empezar a aumentar más la presión de filtro y vamos a tener más riesgos de coagulaciones de filtro. La caída de filtro es lo que nos está indicando a nosotros una presión que realmente es donde nosotros tenemos que estar vigilando que vamos a empezar a tener problemas de coagulación, no de saturación, porque para eso está otro que es la presión transmembrana. Pero la presión de caída, cuando empezamos a tener niveles elevados de presión de caída, nos está empezando a indicar que estamos empezando a tener problemas de riesgo de coagulación de filtro, y es algo que siempre tenemos que notificar a los médicos para ver en qué momento podemos retornar ese volumen de sangre al paciente y volver a cambiar la membrana. Porque una vez que se llega a generar coagulaciones de filtro, muchas veces las máquinas ya no nos permiten hacer ese retorno de flujo de sangre. Hay que tener mucho cuidado. Entonces ese paciente, por esas circulaciones, perder todo ese volumen de sangre. Y algo igual, siempre llevar un control, por favor, siempre llevar un control, siempre todas las unidades de cuidados intensivos que vaya a manejar terapia de reemplazo renal, siempre deben de manejar un control, una hoja de seguimiento de toda la terapia, los signos vitales, cuánto flujo de sangre inicial tuvimos, si durante el paso de la terapia se va modificando el flujo de sangre, las presiones, cómo iniciamos y cómo se van modificando durante el paso de la terapia, la presión de filtro, y este es el monitoreo continuo que vamos a tener en los pacientes. Este es el monitoreo continuo. Vean ustedes cuánta extracción de líquido programamos, cuánto nos está extrayendo, cuánta anticoagulación o cuánto concentrato. Vean ustedes cómo aquí nos indica cómo vamos teniendo el monitoreo continuo de la terapia. Esto es muy importante utilizarlo. Y los tiempos inefectivos, los tiempos efectivos conocidos como downtime, que son tiempos inefectivos que nos pueden disminuir la dosis entregada a la programada. Entonces es algo importante siempre. No tener alteraciones de los pesos en las bolsas. No recargar nada sobre los líquidos. Cualquier aumento de 20 gramos que detecte alguna de las básculas va a marcar que tienen problemas de flujo. ¿Ven ustedes? Estos son problemas de flujo que se generan en el sistema. Y esto es algo que tiene que estar revisando continuamente el usuario, porque por cada problema de flujo que maneje el sistema, son tiempos inefectivos. ¿Por qué? Porque solamente recircula sangre, pero no se está dando terapia. Porque las bombas se detienen de los líquidos, menos la bomba de sangre. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto. Los cambios de bolsa, cuando te indique el sistema, cámbialo inmediatamente. Si el paciente requiere una tomografía o requiere un estudio fuera de la terapia intensiva, bueno, se puede poner a recircular el sistema, y también son tiempos inefectivos de terapia y se reportan, ¿no? Entonces, el paciente se fue 1 hora a tomografía, tuvo 1 hora sin terapia, pero regresó el paciente y lo volvimos a conectar. Si el paciente necesita un procedimiento quirúrgico, pues, tuvo que ir a quirófano, un lavado de cavidad, no sé, una colocación de algún clavo, cualquier procedimiento, y los cambios de filtro. Recuerden, todo esto son tiempos inefectivos que van a estar afectando la dosis programada, la dosis programada vamos a tener en la terapia, y es algo que se conoce como tiempos efectivos, conocido como downtime. El acceso vascular, importante igual, siempre tener un acceso vascular funcional, y algo que siempre les manejamos siempre cuando vamos a iniciar una terapia de reemplazo renal. Esto les puede ayudar mucho. ¿Cómo seguir este cuadro? Vean ustedes, si seguimos este cuadro, pues son las funciones que nos da la máquina cuando vamos insertando un circuito hasta el momento que llegamos a la pantalla de conectar un paciente e iniciar un tratamiento. Entonces vean de todo lo que hemos visto hace rato. Ven aquí cómo lo podemos resumir aquí en esta chuleta, ¿cómo se conoce? Cómo está todo hasta el momento de iniciar un tratamiento. Pero esto es lo más sencillo que podemos ver, ¿verdad? Podemos ver algo un diagrama de flujo muy rápido, ¿no? Pero realmente, pues esto sí incluye mucho entrenamiento en el manejo de estos sistemas. ¿Sí? Maestro Aníbal, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Pues muy bien, maestro, la verdad, excelente.
Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario que pueda compartir ahí con el maestro Diego y pues ahorita sí resolver dudas. Como dicen, vamos a explotar al maestro Diego hoy día sábado. Hoy en día sábado, y vamos a ver por acá. Muchas gracias por sus palabras, excelente exposición, muchas gracias, espero les haya gustado. Es algo que lleva muchos años, la terapia de reemplazo renal lleva muchos años trabajándose aquí en México, pero realmente, pues maestro Aníbal, pues no hemos podido explotarla como nosotros quisiéramos, ¿verdad, maestro? Sí es algo que nos falta mucho conocimiento en esto, ¿verdad? Pues bueno, yo creo que siempre dicen que cuando hay silencio, pues quiere decir uno, o entendieron o no se entendió, ¿no? Pero yo creo que se entendió demasiado bien. Yo creo que fue bastante claro, siempre muy explícito en sus conferencias. La verdad, Diego, pues muy profesional, digo, excelente calidad de compartir este conocimiento. Y por ahí pues nos dicen, ojalá impartiera un taller, el maestro Diego allá en México, han estado dando talleres, tienen el diplomado, tengo entendido, ¿no? Ya bueno, ahorita él ya nos platicaría un poquito. Acá en el sureste, digo, si la pregunta es de alguien de aquí del sureste, estamos en proyectos, en pláticas con Diego de poder hacer un taller acá en el sureste, ¿sí? Y estamos en planes, ¿no? Ustedes saben por la situación en que estamos pasando aún todavía de la pandemia, pues todos estos planes sí se prolongan un poquito, pero sí es en cuanto al sureste, sí hay. Ya en cuanto a México, maestro, ustedes nos dice, por ahí nos preguntan. En comparación con la hemofiltración, ¿y esta terapia es más eficaz o más efectiva con la nueva tecnología? Bueno, si hablamos como hemofiltración, pues bueno, hablando como un mecanismo de eliminación, pues bueno, es muy efectiva, ¿verdad? A comparación de solamente tener diálisis, ¿verdad? Les comentaba, la hemofiltración sí es muy efectiva, sí, como un mecanismo de aclaramiento, pero aquí depende mucho, la hemofiltración depende también del tipo de membrana, ¿eh? Esto depende del tipo de membrana, de la porosidad de la membrana y la selección de la membrana. Para generar un mecanismo de hemofiltración, la membrana debe tener ciertas características y las propiedades. Y en esta tecnología, bueno, sí contamos con ellas. Sí contamos con ellas para hacer este mecanismo de hemofiltración. Y este es un mecanismo de hemofiltración continuo. Recuerda